La Cámara de Cuentas de Aragón cumple 10 años desde su creación y en este tiempo se ha revelado como una institución que considero que es fundamental a la hora de fiscalizar y de alguna manera aportar luz y también transparencia a las cuentas públicas, ¿no?, que hace falta de todas las administraciones de la comunidad autónoma. Alfonso Peña, presidente de la Cámara de Cuentas de Aragón. Muy buenos días. Hola, muy buenos días, Conrad. En primer lugar, muchas felicidades por este 10º aniversario de una institución que también hay que decirlo, que le costó bastante nacer, porque su creación provocaba bastante rechazo en la mayoría de los partidos políticos. A nadie le gusta, ¿verdad?, que le fiscalice, en principio, pues evidentemente, una institución independiente, ¿no? Sí, una de las cosas que reconocíamos ayer de estos 10 años de vida es que con lo largo y difícil que fue el parto de la Cámara de Cuentas, porque para que no se nos olvide, los partidos aragoneses llevan intentando montar una Cámara de Cuentas desde el año 1995. Fue la primera proposición de ley de Izquierda Unida, luego lo reintentó la CHA en el año 98 y finalmente la Cámara no pudo arrancar hasta el 1 de julio de 2010, después de una cosa bastante curiosa que fue que en el año 2001 se aprobó una ley de la Cámara de Cuentas por unanimidad que durante 9 años el Parlamento no pudo poner en funcionamiento. Entonces, sí que es verdad que el parto fue largo y doloroso, pero yo le reconozco a las instituciones que una vez que la Cámara empezó a funcionar en el año 2010, han tenido altura institucional y han asumido de buen grado el control que ejerce la Cámara de Cuentas sobre su gestión, que siempre es un control ingrato para los responsables de las administraciones públicas que fiscalizamos. Pero han tenido fair play, nos han colaborado para que podamos hacer nuestra fiscalización, que sin la colaboración de las instituciones sería imposible, porque nosotros necesitamos que nos aporten documentación, cuentas, contratos, expedientes para poder revisarlos, y todo el mundo, sin excepción, hablo tanto del ámbito local como de la comunidad autónoma o la Universidad de Zaragoza, todo el mundo ha prestado una colaboración que quiero reconocer. Y con los resultados de nuestros trabajos, de nuestros informes de fiscalización, que en algunos casos pues, han sido también difíciles de asumir para algunas instituciones, pues también ha habido esa misma respuesta y por eso la reconozco. Sí. Quizás eso sería lo más interesante de estos últimos 10 años, ¿no? Que la institución se ha asentado, que las instituciones, además, las administraciones públicas, han tomado conciencia de su existencia y que, bueno, que realmente lo importante es saber si cumplen las recomendaciones que se les hace de la Cámara de Cuentas. O suelen ser papel mojado o poco a poco se van adaptando. Nosotros siempre decimos que la principal herramienta que tenemos para influir en la gestión que realizan las administraciones aragonesas son nuestras recomendaciones. Esa es la forma mejor que tiene la Cámara para intentar que la gestión pública mejore. Somos una institución persuasiva, como sabe todo el mundo, no somos como un tribunal que puede imponer por la fuerza la ejecución de las sentencias, sino que nosotros lo tenemos que hacer de esta manera persuasiva y con convencimiento, o sea, convenciendo a las administraciones fiscalizadas de que nuestras recomendaciones es lo que conviene que implanten para que mejore la gestión. Entonces, como sabemos que este es un tema fundamental para la eficacia de nuestro trabajo de control, ahora estamos inmersos en un proceso para hacer un seguimiento de las recomendaciones, para hacer una metodología que nos permita saber en todo momento cuál es el nivel de implantación de las recomendaciones por parte de las entidades fiscalizadas y, lo que es más importante, cuáles no se implantan y por qué. Y para que la opinión pública pues sepa que cuando le hacemos la misma recomendación 10 veces al Gobierno de Aragón y persiste en no desarrollarla, o tiene que haber una explicación suficiente para que esto sea así, o de lo contrario nosotros haremos estos informes de seguimiento para que una cierta carga reputacional tenga las administraciones que no quieren implantarla simplemente por dejadez, ¿no? O sea, para sacarle los colores, vaya, en definitiva. Eso es, sí. Entonces eso queremos que sea un seguimiento sistemático y rutinario, y sobre todo que será público. O sea, en todo momento se sabrá pues, de la comunidad autónoma, del Ayuntamiento de Zaragoza o de la universidad,
la Cámara tiene estas recomendaciones vivas y el nivel de implantación pues es este. Dicho esto, nosotros siempre hemos valorado el nivel de implantación que tenemos, lo que sí que hemos reconocido es que quizás se hace, o sea, que tendría que ser un poco más rápido. O sea, las administraciones van incorporando nuestras recomendaciones, pero lo hacen quizás demasiado despacio, Sí. con excepciones. Depende también mucho del tamaño, de su forma de organización. Por ejemplo, tiene mucha más flexibilidad para hacernos caso e implantar rápidamente las recomendaciones una organización como la Universidad de Zaragoza que el Gobierno de Aragón, por poner dos ejemplos muy distintos, ¿no? ¿Usted diría que las instituciones aragonesas son transparentes en su política de gastos? Hemos ganado mucho de cuando empezamos, y no me remonto ya al año 10, sino desde que nosotros venimos coincidiendo en el seguimiento de la actividad presupuestaria, las cosas han cambiado radicalmente. Pero a mí también me gusta explicar que por mucha transparencia que se incorpore, el tratamiento de los datos de la gestión del presupuesto es difícil de hacer. Es una información, para empezar, ingente, de muy difícil manejo, porque es todo tablas inmensas de alfanuméricas. Entonces, yo creo que eso es una de las cosas que aporta la Cámara de Cuentas, el dedicarse a analizar esa información, bucear en ella, revisarla, examinarla en profundidad con profesionales y luego hacer públicos los resultados de sus trabajos de fiscalización o de auditoría de esa información ingente y de difícil tratamiento. Y eso es una aportación que, con toda modestia, considero que es valiosa. Es mucho más fácil saber cómo se ha ejecutado el plan Miner, por ejemplo. minería, o el plan de saneamiento, o el Fondo de Inversiones de Teruel, después de que un organismo técnico te ha procesado todos esos datos y los ha puesto blanco sobre negro limpio, que una persona, por mucha información que tenga en el portal de transparencia, sin las herramientas de auditoría que nosotros tenemos y quizás también sin los conocimientos, pueda obtener unas conclusiones suficientes sobre esa información, por más que sea muy abundante. Es algo que pasa ahora a veces en los portales de transparencia. Hay mucha información, pero esa información al final no tiene un tratamiento sencillo. Claro, se tiene que saber interpretar también, lógicamente. Sí. En esa labor que realiza la Cámara de Cuentas, de buceo, de todas las cifras, me imagino que se habrán encontrado algún intento de maquillaje de gastos un poco para despistarles. ¿Estoy en lo cierto? Sí, eso también, cuando hacíamos ayer balance, una de las cosas que hemos ganado mucho en Aragón desde que la Cámara empezó a rodar es pues que en el año 2010 las administraciones públicas tenían deudas con proveedores, por ejemplo, que no tenían reconocidas en la contabilidad. Las famosas operaciones, obligaciones pendientes de imputar a presupuesto, ¿no? Que llamamos en la jerga presupuestaria. Bueno, pues en la Cámara, desde el principio, implementamos una metodología de auditoría que incluía circularización a los proveedores para verificar que todas las obligaciones estaban efectivamente reconocidas y que, por tanto, los pasivos de las administraciones aragonesas reales estaban convenientemente contabilizados. Bueno, pues eso al principio, si echamos la vista atrás, pues por ejemplo, en el año 2010 tenían en la comunidad autónoma unos valores importantes, 400 y pico millones de euros de obligaciones pendientes de imputar a presupuesto, y como se sabe que la Cámara anualmente hace ese tipo de revisiones, hoy en día se ha reducido pues de manera muy considerable. Ha bajado, es un saldo que ha bajado de manera importante. Y eso es un avance. O sea, por lo menos cuando uno analiza ahora las cuentas del ayuntamiento, las cuentas de la DGA o las de cualquier institución pública aragonesa, la Cámara le garantiza
que lo que está anotado en cuenta, pues en cuenta son las deudas con proveedores o las deudas con entidades financieras o con lo que sea. Ese trabajo lo hacemos rutinariamente y las administraciones saben que lo hacemos y, por tanto, han mejorado sus procedimientos en la contabilización de estas operaciones. Si tuviera que hacer un pequeño resumen, ¿qué anomalías contables son las más normales que ustedes han detectado en las administraciones? Fraccionamiento, me imagino, de Sí. contrataciones, que un poco para despistar, que no se cumple realmente la ley, pero también se es permisivo, ¿no? Según que hasta cierto punto, ¿no? ¿Cómo lo ve usted? Sí, el fraccionamiento de los contratos es un clásico. Sí, es un clásico. También hemos implementado técnicas de auditoría que se pueden ver en los informes, por ejemplo, de la Comunidad Autónoma del Ayuntamiento, para tratar masivamente todas las operaciones que tiene una entidad con un tercero para poder hacer comprobaciones de si esos fraccionamientos han existido o no, porque, claro, pues piense, por ejemplo, en el caso del Gobierno de Aragón, un mismo proveedor puede trabajar con 7 departamentos. Entonces, en los datos de la contabilidad, si no tienes una herramienta de seguimiento un poco sofisticada, es difícil hacer este tipo de comprobaciones. Ese es un clásico y todos los años intentamos poner de manifiesto en nuestro informe de la cuenta los casos de posibles fraccionamientos que hemos identificado. Otra cosa que queremos insistir en que es conveniente que se arregle cuanto antes son los problemas de gestión de las compras de suministros farmacéuticos en el ámbito del Servicio Aragonés de Salud. Se mueven muchos millones de euros, en torno a 270 millones de euros en la última cuenta en compras a proveedores de farmacia, y se está haciendo de una forma que no se ajusta a la ley de contratos del sector público, y venimos ya, al menos desde el año 16, insistiendo en ese campo y recomendando que se mejore. Si yo tuviera que elegir alguna incidencia importante y priorizar alguna de nuestras recomendaciones, yo creo que hoy en día, después de 10 años, me quedaría con una que considero que podría mejorar mucho las cosas. Y es que en todos los informes decimos que las administraciones aragonesas no informan sobre el coste de los servicios, o sea, manejan unos presupuestos de un tamaño muy, muy significativo. 6.000 millones de euros el Gobierno de Aragón, 800 millones el Ayuntamiento de Zaragoza, 300 millones la universidad, por citar solamente las 3 principales instituciones. Y en cambio, de la gestión de esos presupuestos, luego no hay una información solvente y exacta del coste de los servicios y de los resultados que los ciudadanos obtienen en esos servicios. Siempre ponemos que parece que es una cosa así de contables, que faltan en las cuentas las memorias de coste y rendimientos de los servicios públicos, pero a mí me gusta insistir en que eso no es una manía formal, sino que es un asunto que, si se implantara, mejoraría muchísimo la calidad de la información económica de nuestras administraciones. Y, desde luego, a los ciudadanos les daría una información importantísima sobre lo que pagan por sus servicios y sobre los resultados que se obtienen por las administraciones públicas de los programas que gestionan. Ahí hay que avanzar en una sociedad moderna como es la que vivimos en el año 2020. Ahí hay una clarísima línea de mejora y nosotros estamos insistiendo mucho en que ese sería el camino, la mejor forma de modernizar el presupuesto de nuestras instituciones. Hay que avanzar en eso, como usted dice, hay que avanzar en saber dónde va el dinero, ¿verdad?, de los impuestos, en qué se gasta el dinero de los impuestos de los ciudadanos. Por cierto, en este tiempo, ¿usted ha estado tentado de llevar algún expediente a la Fiscalía porque estaba aquí cumpliendo la legalidad? Bueno, ¿estaban en la línea? Porque usted tiene la posibilidad de... A ver, realmente todos nuestros informes van a la Fiscalía. O sea, nosotros tenemos un procedimiento que también me gustaría explicar, que de todos los trabajos que hacemos, por obligación legal, damos traslado al Tribunal de Cuentas. Y en el Tribunal de Cuentas de España hay una fiscalía especializada en el Tribunal de Cuentas que revisa todos los informes que hace la Cámara de Cuentas. Y creo que de
todo sin excepción ha abierto algún tipo de diligencias. O sea, de todos los trabajos que le hemos enviado, no ha habido ni uno solo que no haya dado lugar a la apertura de diligencias para revisar si ha habido algún tipo de responsabilidad contable. Algunos se han quedado en la revisión de la responsabilidad contable en la propia jurisdicción del Tribunal de Cuentas, y otros, porque son algún caso conocido, han acabado en las fiscalías, en los tribunales ordinarios, porque la Fiscalía en el Tribunal de Cuentas pensó que la responsabilidad podía ser de orden penal. Pero siempre, o sea, nuestra obligación es de todos los informes darle, o sea, rutinariamente darle cuenta al Tribunal de Cuentas. Sí que es verdad que en algunos casos, también se puede ver en nuestros informes, hay algunas irregularidades que nosotros vemos más de mayor importancia, y entonces sí que las señalamos, que son esas famosas cláusulas que ponemos, que algunas veces se han hecho de todos los medios de comunicación, que decimos, bueno, pues en el caso de las compras de suministros sin licitación y sin expedientes de contratación, podían ser constitutivas de irresponsabilidad contable. Algunas las advertimos expresamente, pero todas van a la Fiscalía, y ya digo, de todas se han abierto diligencias, desde una pequeña comarca o a la fiscalización que hemos podido hacer de pequeños ayuntamientos, a las grandes fiscalizaciones del Gobierno de Aragón y todas sus instituciones y empresas dependientes. Pues Alfonso Peña, presidente de la Cámara de Cuentas, gracias por habernos acercado a esta institución que hasta ahora era un poco complicada de entender, y que bueno, pues este aniversario, ¿verdad? Este 10º aniversario va a servir pues para acercar un poco más, para abrirla a la sociedad y para, de alguna manera, los ciudadanos pues conozcamos por la trascendencia, ¿no?, de una institución como esta, que desde el exterior sea capaz de fiscalizar, de controlar y, en definitiva, de añadir más transparencia, ¿no?, al funcionamiento de las administraciones. Y muchas gracias. Pues muchísimas gracias a vosotros. Gracias.